Sean todos ustedes bienvenidos. Me da mucho gusto recibirlos en esta segunda sesión del mes de febrero. El tema, por demás interesante, quiero decirles que la arquitecta de este programa es la doctora Julisa y creo que vamos a abordar un tema muy interesante, no solamente en cardiología, sino representa un tema de interés general médico. El tema es trastornos de alteraciones del sueño y el impacto que tiene sobre la salud cardiovascular, los riesgos que representa y el tratamiento, las estrategias de tratamiento que hay. Eh, Los, eh, los médicos que van a intervenir en este tema son expertos y en el mismo, y tenemos como ponente al doctor eh, Gerson Ángel Álvarez Alavés, que es neurólogo, neurofisiólogo y especialista en trastornos del sueño y neuromonitoreo, eh, neuromonitoreo quirúrgico. El doctor Jerónimo Pacheco también se encuentra en el mismo departamento, es neurólogo, eh, es neurólogo clínico, neurointervencionista y neurólogo vascular. Él es neurólogo médico del sueño. El doctor Alejandro Cárdenas Cejudo, muy conocido por todos nosotros, médico internista con un currículum muy eh, amplio que ya todos conocemos, y el doctor José Fermín Pérez Coronel, que yo creo que no tarda en estar con nosotros. Bien, sean todos bienvenidos y en dicho lo anterior, le doy la palabra a la doctora Julisa para que nos haga el favor de conducir el programa. ¿Ya? Ok. Doctor. Muchas gracias, doctor Catri. Muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Debemos recordar que esta es una de las horas en las que más somnolencia presentamos. Es una hora pico para tener sueño excesivo diurno, para estar cabeceando. Las 3 de la tarde y las 6 de la mañana. De hecho, son horarios en los cuales se ha demostrado un incremento del riesgo de accidentes vehiculares independientemente de nuestra calidad de sueño. Ese es un horario pico. Entonces, vamos a tratar de mantenernos todos activos. La buena noticia es que creo que hay comida y eso pues nos va a mantener un poquito más despiertos porque estamos haciendo algo. Bien, vamos a hablar hoy de trastornos del sueño. ¿Sí se escucha bien? Sí, trastornos del sueño y salud cardiovascular. Bueno, vamos a delinear algunos objetivos generales para no perdernos, ya que el tema da para un congreso o para un mínimo un simposio completo. Así que tenemos la meta ambiciosa de poder dar un pequeño vistazo a todos aquellos aspectos del sueño que van a impactar en la salud cardiovascular. Como veremos, algunos tienen un peso elevado, otros de ellos no tanto, pero lo importante aquí es sembrar una semilla. Esta semilla que vamos a sembrar va a ir acompañada de un panorama de a dónde vamos a llegar, los frutos que vamos a ver si decidimos subirnos a este barco que es la medicina del sueño, pero obviamente, así como un árbol no crece de la noche a la mañana ni de un año a otro, también el proceso que va a gestarse en ustedes y que espero que nos lleve a fortalecer su participación en la medicina del sueño no va a concluir en esta hora, sino que va a tener un proceso el cual también tendremos que tener paciencia y su participación, por supuesto. Vamos a hablar en primer lugar de la medicina del sueño y de sus participantes. Es general, ¿no? Describir básicamente generalidades del sueño y los grupos de trastornos del dormir, cómo organizamos las enfermedades del sueño, los mecanismos de daño global y su relación con la patología cardiovascular, en la cual ustedes son expertos. Por supuesto, yo no pretendo aquí venir a explicarles arritmias, explicarles términos cardiológicos, porque yo no tengo esa posibilidad. Eso solamente ustedes como expertos en cardiología lo pueden hacer. Sin embargo, vamos a hacer la correlación de cómo todos estos conceptos van a verse influidos por la patología de sueño.
Vamos a dar también recomendaciones generales y específicas y cerramos con conclusiones y participación de los otros panelistas. Bien, vamos a ver los conceptos básicos de sueño. A veces hablar de una cosa que es evidente, pues diera la impresión de que no tiene sentido hablar del sueño como concepto, puesto que todos dormimos, todos soñamos, todos podemos decir, ayer dormí mal, hoy dormí muy bien, hoy creo que no voy a dormir nada, fulanito de tal se ve que no durmió porque se está cayendo aquí en la mesa, etcétera. Sin embargo, a veces es muy complicado definir qué es el sueño. Y en particular para los que nos dedicamos en parte de la práctica a medicina del sueño, siempre ha sido un tema de controversia la definición de sueño y como tal, qué cosa abarca la especialidad. A diferencia de otras especialidades en las cuales, pues yo no soy cardiólogo, ¿no? Por mucho que haya hecho 1 o 2 años de medicina interna, no puedo fungir como cardiólogo, no puedo interpretar un electrocardiograma. Un neurólogo, pues no puede intervenir en alguna cuestión ginecológica, por mucho que quiera, ¿no? Eh, por poner un ejemplo. Sin embargo, la medicina del sueño es una especialidad o una subespecialidad integrativa que puede ser abordada por múltiples disciplinas, todas enfocadas en el sueño y no solo en la noche, sino las repercusiones que esta noche y sus trastornos tienen sobre la vigilia. En pocas palabras, la medicina del sueño es una medicina de la noche y del día. Es una medicina de 24 horas. Desafortunadamente, la concepción de la medicina tradicionalmente en todas las especialidades y en una gran cantidad de facultades de medicina se centra en la evaluación de los síntomas, en la exploración de un paciente despierto y hacemos una medicina de 16 horas, en la cual no entendemos muy bien qué pasa o estamos tapando huecos, estamos tratando de parchar síntomas y signos, enfermedades, pero obviamos lo que está ocurriendo en la noche. Y lo que pasa en esas 8 horas que han quedado relegadas y olvidadas impacta profundamente en lo que ocurre en el día. De modo que la invitación global es hagamos medicina de 24 horas. Todos tenemos que evaluar sueño. La especialidad que ustedes quieran mencionar, yo les puedo en este momento demostrar que tiene relación con el sueño. Aquí hay algunas de ellas, las más conocidas y las que más fácilmente se relacionan: endocrinología, nutrición, ginecología interna, familiar. Oh, todas estas especialidades tienen que ver con la medicina del sueño directa o indirectamente. E incluso tenemos aquí un gran campo que es la psiquiatría, la cirugía, la psicología. Grandes profesores de medicina del sueño a nivel mundial tienen como base de formación la psicología. Un ejemplo de ellos es mi maestro con quien yo me formé en medicina del sueño, el doctor Reyes Saro Valencia, ¿no? Entonces, todos cabemos aquí. ¿Quién debe de ver sueño? Quien quiera y quien sepa. Esa sería la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, la medicina del dormir es una medicina integrativa. Ok, todos los órganos y sistemas participan activa o pasivamente cuando dormimos. Es decir, el sueño es una función de control cerebral, pero soñamos y dormimos prácticamente con todo el cuerpo. ¿Ok? Bueno, viene otra pregunta. ¿Para qué dormimos o qué cosa, cuál es la función que tenemos al dormir? Hay una gran cantidad de teorías, se está apagando el micrófono, no sé si me puedan, ¿no? ¿Está bien? Ah, ok, como que lo siento intermitente. Hay una gran cantidad de evidencia que nos hace conocer qué es lo que pasa si dejamos de dormir, si nos privamos de sueño. Y en base a las consecuencias de la privación de sueño es que podemos inferir para qué sirve el sueño. Pero a ciencia cierta nadie ha determinado exactamente para qué sirve dormir, por qué dormimos. Esa es una pregunta que ha dado para libros. Hay libros que así se llaman, Why Do We Sleep? Hay congresos que tocan ese tópico una y otra vez, pero aquí vamos a dar algunas correlaciones básicas de la razón por la cual dormimos. El sueño es un proceso biológico complejo que ocurre de forma periódica y rítmica en un ciclo que dura alrededor de 24 horas, no con exactitud. Se caracteriza por una disminución de la conciencia e hiporreactividad ambiental, reducción del movimiento acompañada de actividad cerebral variable. Durante muchos años se pensó que el sueño
era un estado de hiporreactividad o incluso se le llegó a comparar con la muerte. Se decía que el sueño era como estar muerto, que el cerebro estaba completamente inactivo. Obviamente esto ocurría antes de que se conociera el electroencefalograma. Ahora sabemos que el sueño es un proceso neurológicamente activo y que conlleva una gran cantidad de cambios a nivel metabólico y cerebral. Habitualmente se acompaña de postura de yacer, de estar acostado y de ojos cerrados, pero no necesariamente. Hay quien duerme con los ojos semiabiertos y hay quien se duerme parado, ¿verdad? Entonces, no necesariamente va a ser así en todo mundo. Es un estado que, a diferencia del coma, es reversible y produce cambios en prácticamente toda la economía corporal. Se sabe que este ritmo que tenemos, el llamado ritmo circadiano, que como su nombre lo indica, rota a lo largo de todo el día, no es exactamente de 24 horas, está un poco desfasado, pero nos guía un poquito la actividad de la luz y las actividades de la vida diaria. El reloj nos va guiando y de alguna manera nos va dejando otra vez restablecidos para que sea exactamente de 24 horas. Bien. Ahora, ¿para qué sirve dormir? Como dijimos, parte del hecho de las observaciones que se han hecho, que se han identificado en animales de experimentación y también en humanos, de qué pasa cuando no dormimos. ¿Qué pasa? En el día uno de no dormir 24 horas, creo que todos hemos pasado una guardia pesada, tenemos al día siguiente una coordinación deficiente, una alteración de la memoria y el buen juicio. Ese es lo primero que tenemos. A las 36 horas de no dormir, la salud física comienza a afectarse negativamente. Tenemos tendencia a la hipertensión, taquicardia, diaforesis, somnolencia, pero a la vez también irritabilidad, entre otras cosas. A los 2 días empezamos a tener microsueños, empezamos literalmente a soñar despiertos, a soñar con la conciencia prendida, a tener ensoñaciones, básicamente, y tendemos a desorientarnos, ¿ok? A más de 3 días, la persona tiene déficits cognitivos importantes y manifiesta una especie de alucinaciones. ¿Qué quiere decir? Que podemos estar platicando con nuestros sueños conscientemente, podemos estar interactuando con lo que estamos soñando en una forma consciente. En algunos trastornos neurológicos, como en las enfermedades por priones, en la enfermedad, en el insomnio fatal familiar, por ejemplo, este estado es en extremo manifiesto y se acompaña de un cuadro llamado agripnia excitata, en la cual hay una hiperactividad autonómica severa mediada precisamente por un cuadro en el que el paciente se encuentra despierto, desorientado, parece alucinado, parece estar, por eso se llaman alucinaciones, pero en realidad no lo son. El paciente está viviendo sus sueños, interactuando con ellos. Pasan 2, 3 horas y el paciente súbitamente pierde la conciencia, se queda dormido en cualquier lugar, se restablece en 2, 3 horas y otra vez vuelve a despertar. Y al despertar, nuevamente está cognitivamente mejor, interactúa con sus familiares y vuelve a comenzar este proceso una y otra vez. Eso pasa en enfermedades neurológicas catastróficas, como les acabo de comentar. Bueno, en una persona que tiene una guardia prolongada, los médicos habitualmente estamos acostumbrados, o estábamos en tiempos que me tocó vivir a mí, a dejar guardias de castigo, a punizar, a castigar a un residente o a un becario porque no estudió. ¿Y qué le hacemos? Lo dejamos otro día de guardia para que aprenda y para que se ponga a estudiar. Pues, ¿qué creen? Hola, doctora. ¿Qué creen? Pues estábamos muy mal, ¿no? Paradójicamente, hemos denotado, hemos demostrado como gremio médico una gran ignorancia al incluso establecer este tipo de conductas. ¿Por qué? Porque lejos de favorecer que ese becario, ese residente pueda aprender mejor, pues lo estamos arriesgando incluso a que sufra algún accidente. Sobra historias de personas o de residentes que han tenido un accidente automovilístico precisamente porque salen de guardia y obviamente se accidentan por ir con hipersomnolencia. Bueno, entonces, una vez que vimos todo esto, entonces sabemos que el dormir nos sirve para el descanso físico y para la restauración energética, ya que si no dormimos, pues obviamente no nos sentimos con energía. Procesamiento de información, aprendizaje y memoria. Ya vimos el extremo de no dormir, lo que causa déficits cognitivos o permanentes o intermitentes. Promueve el crecimiento y desarrollo. En aquellos niños que tienen apnea del sueño con hipertrofia amigdalina, se ha observado claramente una reducción
en las percentilas de crecimiento que se puede recuperar cuando el niño es tratado, es, por ejemplo, sometido a amigdalectomía. Los niños empiezan a volver a crecer. ¿Por qué? Porque la apnea del sueño nos lleva a la supresión de hormonas del crecimiento, que como sabemos pues es esencial en los niños. Entonces, el desarrollo de respuestas inmunes y producción de anticuerpos. En aquellos animales de experimentación que se privan en extremo de sueño, a diferencia del humano que se duerme en cualquier momento independientemente de la situación, el animal de experimentación, después de 5 días de privación de sueño, entra en un estado de sepsis grave y muere de choque séptico. Esa es la evolución natural de una privación de sueño en el animal, muerte por choque séptico. Entonces, eso ya nos hizo entender que el desarrollo de una respuesta inmune está ligado a una buena calidad de sueño. Ahora, también sabemos que una persona que se vacuna después de una noche completa de desvelo monta una respuesta defensiva, una respuesta inmunológica, celular y humoral mucho menos intensa que aquella persona que se vacuna habiendo dormido bien. ¿Ok? Y también, por supuesto, estabilización afectiva. El sueño nos restaura emocionalmente y nos ayuda a mantener un mejor control de nuestras emociones, de nuestro estado afectivo, de la tolerancia, del buen juicio. Es decir, tiene un efecto benéfico en el aspecto psicológico. Y si no lo creen, bueno, basta recordar una noche en que dormimos mal, al compañero le respondemos de forma grosera, tendemos a irritarnos más al conducir, aventamos más el vehículo, le pitamos al que se pasó el alto y un largo etcétera. Entonces, sabemos que todo esto ocurre y por eso inferimos que el sueño sirve para todo esto. ¿Ok? Bien, entonces ya sabemos qué es el sueño, ya sabemos qué es la medicina del sueño, ahora vamos a hablar de fases del sueño. Las fases del sueño tradicionalmente eran 5 fases, ahora solamente tenemos 4. La fase de sueño N1 es el sueño transicional, el sueño N1 y N2, en el cual empezamos poco a poco a ir desconectándonos del medio ambiente, pero todavía podemos percibir ciertos ruidos, ciertos sonidos, rápidamente nos despertamos. Si pudiéramos conceptualizar en una palabra coloquial al sueño de fase 1 y fase 2, diríamos que estamos dormitando. Oye, ¿estás dormido? No, nada, estaba dormitando, ¿no? Eso es dormitar, es estar en fase N1 y N2. Y es una fase que nos prepara para una de las fases más importantes, que es la fase de sueño profundo, sueño N3, también llamado sueño de ondas lentas por los grafoelementos que se presentan en la polisomnografía. La fase de sueño N3 es una fase en la cual particularmente los niños crecen, se secreta la hormona del crecimiento y es en esta fase en la cual se cree que el cuerpo descansa más, la fase en la que nos da la sensación de refrescamiento al despertar. Si una mañana se despertaron alzando los brazos así, contentos, es porque tuvieron una cantidad de N3 en forma importante. Y la fase del sueño MOR es una fase compleja en la cual tenemos un cuerpo inactivo y un cerebro altamente activo, haciendo procesos de reestructuración cognitivo-afectiva. Entonces, en esta fase de sueño MOR tenemos algunos cambios que vamos a ver más adelante y que van a impactar directamente en la salud cardiovascular. Ahora, en la fase de sueño de ondas lentas y en la fase de sueño MOR es cuando más descansa el cuerpo, por llamarlo de alguna manera. Y una vez que llegamos aquí, pues este ciclo vuelve a ocurrir en una cantidad no infinita, sino ocurre una determinada cantidad de veces cada noche. Aquí tenemos nosotros algo llamado hipnograma. El hipnograma no es otra cosa que más que un eje que en las X tiene las horas de la noche, 10, 11 hasta las 6 de la mañana. Y en el eje de las Y tiene despierto, sueño MOR, sueño fase 1, sueño fase 2, fase 3 y no determinado. Entonces, nosotros arrancamos habitualmente despiertos, pasamos a fase 1, luego a fase 2, luego a sueño profundo fase 3, podemos tener algún despertar y volvemos a empezar este ciclo. Este ciclo no es perfecto, no todo el tiempo estamos siguiendo el patrón 1, 2, 3, MOR, 1, 2, 3, MOR. No, puede ser que alguien pase directamente de sueño fase 2 a MOR, o puede ser que tengamos algún otro tipo de comportamiento y es normal. Ahora, ¿a qué se les figura que se parece todo este esquema?
a una panorámica de varios edificios en una gran ciudad. De ahí que a este esquema se le llama arquitectura de sueño. Cuando yo veo una polisomnografía y me asomo al hipnograma, yo puedo decir que esta arquitectura de sueño está relativamente alterada. ¿Por qué? Porque tengo poco sueño profundo. El sueño de fase N3 está muy limitado, es muy poquito, ¿de acuerdo? Tengo periodos de despierto bastante grandes, tengo varios despertares mayores aquí, ¿de acuerdo? Y la mayor parte del tiempo este paciente estuvo en sueño ligero. Entonces, yo cuando reporto en una polisomnografía que tengo alteración de la arquitectura del sueño por supresión de ondas lentas, estoy tratando de decir que este paciente pues, está durmiendo en profundidad muy poco. Bien, ahora, por último, hablando de generalidades, la clasificación internacional de trastornos del sueño se empezó con más de 10, luego fueron bajando a 9, 8, y ha habido algunos cambios que, como en todas las clasificaciones y posturas de sociedades, de repente no nos acaban de gustar, de repente son controversiales, pero al final de cuentas necesitamos una guía todos. Y para nosotros, la ICSD o International Classification of Sleep Disorders es como nuestra Biblia, la que nos rige y nos hace que hablemos el mismo idioma. Y esta dicta que hay 6 grandes grupos de trastornos del sueño. Juntos, cada uno tienen un total de más de 100 entidades distintas de trastornos del sueño. Los trastornos de insomnio, los trastornos respiratorios relacionados con el sueño, de los cuales la apnea del sueño, llamada también SAOS, cuando yo diga SAOS en el futuro, me estoy refiriendo al síndrome de apnea hipopnea obstructiva de sueño, SAOS. Trastornos centrales de hipersomnolencia, trastornos del ritmo circadiano, parasomnias y trastornos del movimiento relacionados con el sueño. Y antes había otro rubro que se llamaba otros y que englobaba muchas otras características o variantes normales o de significancia incierta que ocurrían. Bien, uno de los más ocurridos en el tema de cardiología es los trastornos respiratorios del dormir, de los cuales, como dije, la apnea obstructiva del sueño es una de las más prevalentes y más relevantes para todos, incluido obviamente cardiología y neurología. Es un trastorno que está caracterizado por la obstrucción intermitente, parcial o total, de las vías respiratorias superiores. Produce hipoxia intermitente, lo que a su vez causa incremento del tono simpático manifestado por taquicardia y conlleva profundos cambios metabólicos, tanto nocturnos como diurnos. Se cree que es, o se considera que es la tercera causa de accidentes vehiculares, quitando el alcohol y la privación de sueño, o incluso aunada a ellos, es una causa muy importante de accidentes vehiculares. El hecho de que hay incluso escalas que gradúan o que puntúan el hecho de ser hombre, de tener obesidad, de estar privado de sueño, tener una garganta estrecha y tener apnea del sueño, da un incremento de 5 veces más accidentarnos, sobre todo si somos conductores profesionales. Entonces, la apnea del sueño puede estar detrás de muchísimos accidentes vehiculares y con ello de la pérdida de vidas, de funcionalidad y de muchas otras cosas, tanto económicas como familiares. Bien, también, bueno, aquí es un ejemplo de una vía aérea que se ve a todas luces estrecha y una vía aérea, tuvo que haber tenido alguna remodelación quirúrgica, pero que posteriormente ya es una vía aérea más amplia y que permite una respiración adecuada. Hay que decir que nosotros como especie estamos pagando el precio de la evolución y a su vez ese precio tiene que ver con la capacidad de fonar. Cuando nos vamos hacia atrás, las especies, los primates tienden a presentar también ronquido, también apnea del sueño, pero en un grado menor que nosotros. Y conforme las especies van teniendo el hocico cada vez más grande, nosotros no tenemos hocico, pero bueno, el equivalente sería el hocico en los perritos y en los mamíferos principalmente. Entre más grande tienen el hocico, menos probabilidad tienen de apnea del sueño y de ronquido, ¿ok? De hecho, si les gustan los perros y han visto ciertas razas de perros que les llamamos chatos, que tienen una nariz muy pequeña, tienden a roncar incluso de día. Van caminando los perritos estos y van. Sí se acuerdan, sí lo ubican. Bueno, entonces, este tipo de animales, entre más corto tienen el hocico, más predilección tienen por el ronquido. De modo que, en esencia, nosotros pagamos el precio de la evolución, de la fonación, básicamente,
por una garganta que nos hace proclives al ronquido, naturalmente, todos los seres humanos, en mayor o menor medida. Pero obviamente, si a esa predisposición nata que tenemos le agregamos el segundo gran efecto, que es el sobrepeso, que es otra de las pandemias de hoy en día, pues así como nos engorda la pancita, pues nos engorda también hacia adentro el cuello y por lo tanto la garganta se va a volver pues más estrecha, ¿de acuerdo? Como en el caso de esta lengua. Si por si fuera poco nos privamos de sueño, pues eso hace que lleguemos más cansados, más fatigados y entremos más rápidamente a un estado de relajación. Y ese estado de relajación va a hacer que colapse más todavía la garganta. Y si por si fuera poco consumimos medicamentos sedantes, estos nos dan una relajación adicional y complican el problema. Y todavía más, si a esto le agregamos que el paso de la edad nos va cobrando una factura, la factura básicamente es, y con todo respeto para todos, la caída de la firmeza de los tejidos. Todos, se nos va cayendo todo y la garganta no es la excepción, ¿ok? Entonces, cuando se presenta ese fenómeno de la pérdida de la firmeza en los tejidos, es entonces cuando, aunado a todos los factores que ya llevábamos caminando, pues esto es lo que nos acaba de dar en la torre. Esto, desafortunadamente, es muy cierto y muy súbito en la mujer, en la cual el decline hormonal ocurre de una manera como más drástica, ¿no? Hablamos de la menopausia. En los hombres no es tan súbito, es más progresivo, pero también nos pasa la factura. Unos años después que a las mujeres, pero también nos pasa la factura. Entonces, ¿podemos modificar la edad? Pues no. ¿Podemos modificar la forma en que nacimos, la garganta que heredamos de nuestros padres? No. Lo único que está en nuestras manos modificar es el tiempo que dormimos y está en nuestras manos nuestro peso, relativamente, ¿no? Obviamente. Bien, la apnea obstructiva del sueño es un predictor de enfermedad cardiovascular. Ahorita vamos a ver los mecanismos, pero básicamente es un predictor de enfermedades cardiovasculares y de su progresión, tanto pre como post. O sea, el tener apnea obstructiva nos predispone a presentar una cantidad de trastornos cardiovasculares y una vez que ya los tenemos, la persistencia de la apnea hace que esas enfermedades cardiovasculares vayan peor. Las condiciones asociadas, hipertensión, arritmias cardíacas, enfermedad cardíaca aterosclerótica, ANGOR, etcétera. Ahora, hay evidencia controversial que seguramente ustedes habrán leído, en la cual creíamos haber encontrado el hilo negro de la medicina porque dijimos, si todo esto es cierto, curamos la apnea y el paciente se cura de la hipertensión, se cura de todo lo demás. No, vamos a ver un cambio dramático y radical tratando la apnea del sueño, pero no fue así. Sin embargo, a pesar de la evidencia controversial en los ensayos de intervención, el impacto que tienen los trastornos del sueño en las enfermedades cardíacas es indiscutible. Bien, en el sueño hay dos, recordemos que tenemos dos tipos de sueño. Sueño MOR, de movimientos oculares rápidos, que es cuando estamos soñando. Y es cuando más inestabilidad autonómica neta tenemos. Hay cambios abruptos en la frecuencia cardíaca y la presión arterial, mediados por incremento del tono simpático, que van a generar una respuesta vagal refleja, encaminada obviamente a frenar esa taquicardia, esa hipertensión, ¿ok? Y esos cambios son los que nos vuelven más lábiles en esta etapa del sueño. Sin embargo, si tenemos un sueño profundo, que sería el sueño no more, o también en particular el sueño de ondas lentas, que hace el contrapeso por disminución de la presión arterial, frecuencia cardíaca, gasto cardíaco y reducción de resistencia vascular periférica, entonces tenemos un equilibrio. Es decir, durante el sueño MOR nos tornamos inestables, pero de alguna manera el reposo que nos da, el reposo autonómico que nos da el sueño no MOR, es lo que nos estabiliza y nos deja como en una suma algebraica neutra. ¿Me explico? O sea, nos deja como tablas, por llamarlo de alguna manera, en término coloquial. ¿Ok? Sin embargo, la gran mayoría de los trastornos del sueño nos hace que nos privemos de estos dos grandes grupos de sueño, del sueño MOR y del de ondas lentas. Y entonces, ¿qué creen? El primero que se cobra el cerebro es el sueño MOR. Entonces, en privación crónica de sueño, tenemos un incremento relativo de sueño MOR y una reducción de sueño de ondas lentas, incrementando, por tanto, el tono simpático con los efectos que vamos a ver a continuación. Ok, otro concepto que se ha presentado
en evidencias es los alertamientos durante el sueño que nosotros llamamos arousals. Los arousals no son despertares como tal. Despertar es las veces que yo me paré en la noche y fui consciente de ello. Esos son pocos relativamente, 3, 5, 7, dependiendo de la persona. Los arousals se cuentan por decenas o por cientos. Son alertamientos, son episodios rápidos y transitorios en los cuales hay activación del cerebral cortical demostrada por electroencefalograma o bien activación autonómica demostrada por un incremento en la frecuencia cardíaca, por ejemplo, pero que no somos conscientes de ellos. Eso se llaman alertamientos o microdespertares. Las causas pueden ser espontáneas, hasta un número de 10 veces en una hora podemos presentarlos en forma fisiológica, pero también en relación a estímulos externos o a fenómenos respiratorios, como la hipoxia, la apnea, el ronquido, etcétera. Se cree que estos arousals son una manera de protección o un seguro mediante el cual nosotros nos protegemos de reaccionar rápidamente con un tono adrenérgico hacia los depredadores, hacia los peligros, pero pues ya no tenemos ni depredadores ni peligros, pero sigue ahí el mecanismo. Ahora, provocan cambios breves y transitorios en la actividad simpática, incrementando los mismos parámetros que ya dijimos, para no repetir. Y obviamente van seguidos de una respuesta compensatoria, casi siempre de tipo vagal, para normalizar estos parámetros. Bien, otra cosa que sucede a lo largo de la vida y en particular relacionada a los alertamientos es que el incremento en el tono simpático, en el tono adrenérgico, va a provocar cambios progresivos en la presión arterial. Estos cambios, el primero de los cambios que se llega a presentar es el perfil de presión arterial non-dipper. Dipper o dipping creo que se usan en forma alternativa. Habitualmente nosotros vemos, bueno, esta es una gráfica de alguien que evidentemente tiene la presión hasta el cielo, si no es así, me corrigen, pero bueno, esta parece ser una persona con picos de hipertensión, pero bueno, vemos que en la noche el patrón de presión arterial en un mapa de 24 horas tiende a descender, eso es fisiológico. Sin embargo, aquellos pacientes que empiezan a perder esa capacidad y se mantienen todo el tiempo altos en la noche o cuando menos se mantienen normotensos en la noche, son pacientes que muy probablemente van a realizar o van a evolucionar hacia alguna enfermedad, particularmente hipertensión. Tienen mayor tasa de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Y la importancia clínica aquí es que muchos de estos pacientes van a llegar a los consultorios en general, neurología, cardiología, medicina familiar, lo que sea, y van a ser normotensos durante el día. Van a pasar, se ha calculado que pasan hasta 10 años para que una persona que desarrolla un fenómeno non-dipper pueda llegar a tener una hipertensión manifiesta. Insisto, todo esto visto desde los ojos de la medicina del sueño. Sé que en cardiología pudieran tener, como decíamos antes, otros datos. ¿Ok? Bien. Bueno, historia natural de la hipertensión arterial en relación al sueño, insisto. Bueno, sé que ustedes, insisto, tienen una historia natural de la hipertensión basada o guiada en parámetros meramente cardiohemodinámicos, pero para nosotros, por ejemplo, visualizamos estas tres etapas en la hipertensión. La etapa subclínica, en el cual, como dijimos, hay una pérdida del efecto Dipper. Posteriormente, a la par o en secuencia, puede haber episodios de hipertensión nocturna intermitente que son muy breves, que se detectan por un mapa, por supuesto, hipertensión nocturna persistente, pero que durante el día el paciente sigue teniendo la presión normal, le damos su palmadita en el hombro y se va a casa con la tranquilidad de que está muy bien. Luego viene una etapa en la que ya es evidente que el paciente tiene hipertensión diurna, pero aún así va a veces con nosotros, está a veces alto, a veces está bajo. No, es que venías corriendo, es que estás estresado, es que no dormiste, es que tuviste un día pesado, es que te peleaste con tu esposo o con tu esposa, lo que sea. Y entonces como que asumimos que ha sido normal por las circunstancias del paciente que a veces llegue al consultorio con las cifras altas. Hasta que un buen día, pasados los años, desarrolla ya hipertensión diurna persistente. Y en ese momento iniciamos tratamiento farmacológico. Bien, y el último paso, que es en la etapa de una hipertensión con daño a órgano blanco, una etapa de complicaciones, en la cual el paciente no solamente puede tener cualquiera de estos patrones, sino que además puede llegar a desarrollar efecto Dipper inverso o también llamado efecto Reiser, en el cual la presión está alta durante el día y muy alta durante la noche.
el paciente puede ya estar requiriendo a esas alturas 3, 4, 5 fármacos y no mejora. O bien ya existieron complicaciones cardio o cerebrovasculares, tanto isquémicas cardíacas, isquémicas a nivel cerebral u otras más. Entonces, esta es la historia natural desde el punto de vista de la medicina del sueño. ¿Cuándo tenemos que actuar? Pues tenemos que actuar mucho antes de que esto suceda. Bien, ahorita para que acompañen su... ¿Es vino o es agua lo que le sirvieron? Es de los dos, bueno, me guardan un poquito, ya se me antojó ese vino. Bien, este, quiero que mientras disfruten su vino, ¿de verdad? Oh, gracias, todo sea por el corazón. Gracias. Mil gracias. Ah, bien, ¿han escuchado una frase que dice, bueno, ya no es vigente por los peligros que ahora dicen que el alcohol tiene, sobre todo de tipo oncológicos, ¿no? Ya no está tan vigente la recomendación de tomar vino, Julissa. Sí, todavía entre sus cardiología. Ah, ok, bueno, pues decían por ahí, si usted no vino a este mundo a tomar vino, entonces saqué vino. Bueno, veamos este animalito, es un león y está acechando a una gacela, a un ñu o a un impala, como le quieran llamar. Bueno, este animalito está súper tranquilo, está relajado, en una pradera muy bonita y está comiendo tranquilamente. Pero de repente, este animalito se da cuenta que está en peligro. Inmediatamente tiene un sobresalto, tiene un alertamiento autonómico, incrementa la cantidad de adrenalina que circula en su cuerpo y se prepara. ¿Por qué? Porque inminentemente va a ser perseguido, como de hecho acaba siendo. Y entonces este animal tiene que echar mano de todo su arsenal metabólico y químico para poder huir o luchar. Pero afortunadamente en este caso pues se salva y el animalito vuelve a su estado basal. Ahora, la posibilidad de que este animal le vuelva a ocurrir lo mismo en una manada de cientos o de miles de integrantes es realmente baja. Habitualmente las cacerías o las capturas se dan en animales o muy jóvenes e inexpertos o bien en animales que se pierden de la manada o aquellos que ya son mayores, que son muy viejos y muy débiles para correr. Bien, entonces aquí está la misma descripción, poco a poquito vamos desglosándola, o lucha o huye, que es lo más común, ¿ok? Pero una vez que el animal muere o se salva, el proceso cardiometabólico termina y no se vuelve a presentar probablemente en varios días o en varias semanas. Bien, el animal no está pensando, ¿seré yo el siguiente? Este componente de estrés de la autoconciencia solo lo tiene el ser humano. Se cree que algunos animales tienen cierta percepción del peligro y de la anticipación. Por ejemplo, los delfines, en este caso sí se ha especulado que la tendrían. Algunos primates también la llegan a tener, pero bueno, el ser humano es el único que la tiene bien puesta. Ok, ahora, ahorita les voy a explicar por qué les cuento esas historias de la naturaleza. Aquí hay otra historia de la naturaleza. Ha sido un invierno muy crudo, muy duro, ha habido mucho frío, mucha hambruna. La manada ha conseguido muy pocas presas e instintivamente advierten que la hambruna va a prolongarse y su cuerpo se prepara. Puede ser que un oso va a hibernar, pero estos lobos deben prepararse para resistir hasta que logren cazar. Se establece entonces también una respuesta metabólica encaminada a mantener una reserva alta de grasa e hidratos de carbono. Y también se secretan mediadores como la grelina que hacen que el apetito del animal incremente para que, en caso de lograr atrapar una presa, puedan aprovechar la ingesta. ¿Ok? Pero ¿qué creen? Todo esto nos pasa a nosotros no una vez cada día ni cada semana. Nos pasa en promedio cuando tenemos apnea del sueño entre 5, 30 o hasta 60, hasta 100 veces en una hora de sueño. Entonces, nos estamos exponiendo a todo un conjunto de reacciones químico-metabólicas que lo que nos están haciendo es hacer que seamos más eficientes en guardar grasa, en producir más hidratos de carbono, en inundarnos de insulina, en inundarnos de mediadores inflamatorios, e incluso ahorita vamos a ver qué otras consecuencias nos va a generar esto. El trastorno del sueño globalmente que yo aquí pongo nos va a llevar a cualquiera de dos grandes mecanismos. O hay una reducción del sueño MOR o del sueño profundo o de ambos, o incluso en el caso de la privación de sueño, de los que dormimos 2, 3 horas cada noche,
nos lleva a una privación completa de todo esto va a ir aunado a un alertamiento autonómico. El alertamiento autonómico es el factor core, es el factor clave que está detrás de todas las consecuencias cardiometabólicas, neuroinmunoquímicas que producen enfermedades en general. Hablamos hoy de la salud cardiovascular, pero si quieren que lo transformemos en oncología, lo plasmamos para oncología. Si quieren que lo transformemos en salud ginecológica, les aseguro que ahorita les planteo cómo nos va a afectar el embarazo. Y así sucesivamente. Riñón, también lo hacemos. El ojo, no sé. En el ojo no sabría decirles ahorita cómo lo relacionaríamos, pero probablemente también lo encontremos. Pero bueno, este incremento del tono simpático nos va a llevar a nosotros, que ya no somos animales, que ya no vamos a huir, ni vamos a pelear, ni vamos a luchar, ni vamos a hibernar, perdón, ni vamos a soportar hambruna, afortunadamente, ¿verdad? La mayoría, la inmensa mayoría de nosotros, los humanos o los mexicanos en particular. Pero ¿qué creen? Todas las consecuencias de la preparación para esos fenómenos que se ven en la naturaleza, nos las vamos a tener que fletar, soportar y no va a haber reversión. Entonces, incrementamos la cantidad de glucosa en sangre, la ruptura de glucógeno, incrementamos la capacidad de grelina para poder tener más apetito, ya que lo que no puedo obtener de un buen descanso y esa sensación de frescura y de energía, mi cuerpo la va a tratar de obtener comiendo más y comiendo cosas que estén llenas de grasas y de azúcares para tener un combustible. El combustible que no se obtiene de un buen descanso se trata de obtener de un carbohidrato. Vamos a incrementar nuestros niveles de insulina y todos los demás mediadores que quieran derivados de aquí. Vamos a incrementar frecuencia cardíaca, tensión arterial. Obviamente, el animal se preparó para la lucha mediante la puesta en marcha de factores procoagulantes, porque si el animal resulta herido, pues puede ser que el coagular rápidamente le salve la vida. Pero insisto, nosotros ya no nos vamos a exponer a eso, de modo que nos vamos con todo y el estado procoagulante crónico. La lipólisis, el incremento en factores mediadores de la inflamación y todo esto en conjunto, de aquí se pueden derivar muchas enfermedades que ustedes gusten y manden, pero en particular hoy la enfermedad cardiovascular global. ¿Ok? Esta es la consecuencia, un corazón triste, un corazón volteado, un corazón partido, como dice la canción. ¿Ok? Bueno, le agradezco mucho a mi amigo Luis que me ayuda a hacer las figuras. Bien, entonces hasta acá es lo que yo les puedo decir del rey, del rey que porta la corona, la famosa apnea del sueño. Pero vamos a hablar brevemente de otros trastornos del sueño que también comparten la misma vía de hiperactividad autonómica. En este caso, el trastorno de insomnio. ¿Qué es insomnio? Bueno, pues para cada quien puede ser algo diferente, pero se acompaña de al menos tres características, que en realidad son cuatro. Dificultad para iniciar el sueño. No puedo conciliar el sueño, doctor. Ah, ok, es insomnio probablemente. Lo concilio rápido, pero tengo despertares frecuentes. Me estoy despertando a cada rato, ok. O bien me duermo rápido, no me despierto en toda la noche, pero a las 11 me acosté y a las 12 de la mañana ya estoy con el ojo pelón y ya no puedo seguir durmiendo. Es decir, terminación anticipada del mismo. O ninguna de las anteriores, pero tengo sueño poco reparador. Entonces yo siento que no estoy durmiendo bien. Son las cuatro caras que puede tener el insomnio y pueden estar un poco combinadas entre sí. Pero sobre todo tengo repercusiones diurnas en varios aspectos de la vida. ¿De acuerdo? Estoy fatigado, estoy cansado, tengo problemas de concentración, de memoria. El trastorno de insomnio también se caracteriza por hiperactividad autonómica nocturno-diurna, con toda la cadenita de consecuencias que ya vimos, con esa vía común de daño, ¿de acuerdo? Y a largo plazo se asocia a trastorno cognitivo mayor, a mayor desarrollo de hipertensión, dislipidemia, diabetes mellitus, por ejemplo, ¿ok? Entre otras cosas, ¿no? Hay una plática muy interesante de insomnio y depresión, en la cual analizamos el factor tan importante, el papel tan importante que juega el insomnio como un predictor de presentar depresión, como un predictor de respuesta a tratamiento e incluso un predictor de recaída. Pero bueno, eso no lo vamos a dar aquí porque no. Bueno, el Día Mundial del Sueño, les hago el comercial, es 19 de marzo
En México, 1 de cada 3 personas mayores de 18 años tiene insomnio. Levanten la mano quién ha tenido insomnio en el último mes, noches de insomnio. La mayoría, ¿verdad? Las preocupaciones de la vida diaria. Ok, y si nos vamos a los mayores de 60 años, la cifra se eleva a un 80%. Entonces, el insomnio es otro de las grandes pandemias del mundo, ni siquiera de nuestro país. Bien, trastorno de insomnio genera consecuencias diurnas, ya dijimos, reducción en la actividad cognitiva, falta de concentración, fallos de memoria, fatiga. Sueño excesivo diurno no es tan común, pero también lo puede llegar a dar. De hecho, el verdadero insomne, característicamente en el día, no se duerme. El insomne es una persona que está todo el día hiperalerta, es un estado de hiperarousal, ¿no? Cuando un insomne se queja de insomnio y tiene sueño excesivo durante el día, tiene otra cosa. Tiene más bien un trastorno del sueño que le quita calidad de sueño, pero en realidad debe tener otra cosa. Entonces, el insomnio típico no se está quedando dormido en todos lados. Bien, irritabilidad, ansiedad, tristeza, pesimismo también nos conlleva el padecer el insomnio. También nos da un riesgo aumentado entre 2 a 3 veces más consumo de recursos de salud por todas las causas, ¿no? Llámese la que sea. Genera en los médicos una conducta de prescribir un hipnótico. Típica consulta de medicina interna en la que yo estuve 2 años, cuando hice interna ya en el 2006, 2005, ya hace 20 años, que llegaba el paciente y decía, doctor, ¿qué cree que no puedo dormir? No se preocupe, yo ahorita le doy una medicina y va a ver que va a dormir re bien. Clonazepam. Siguiente paciente, 2, 3 pacientes. Doctor, ¿qué cree que no, siento que no descanso? No se preocupe, clonazepam. Entonces, la realidad es que la conducta del médico, y en particular en la institución, pero también en privado, cuando alguien le dice que no puede dormir, es aventar un clonazepam. Y eso tenemos que evitarlo, tenemos que quitarnos esa conducta de prescribir un hipnótico a la primera señal de no puedo dormir, ¿ok? Bien, y obviamente pues incrementa el riesgo global de enfermedad cardiovascular, como era de esperarse, por el mecanismo autonómico. Ok, los trastornos centrales de hipersomnolencia es un grupo de entidades. Ojo, para nosotros hipersomnolencia, debatíamos hace ratito con los colegas, que hipersomnolencias es un signo, ¿de acuerdo? Es un síntoma y es un signo. Aquí es un signo. La señora puede quejarse de que tiene mucho sueño, pero no se le ve, por lo tanto es un síntoma. Y las hipersomnias son trastornos, son entidades, enfermedades, ¿ok? La más representativa del grupo es la narcolepsia, pacientes que pierden el tono muscular ante alguna situación bruscamente sorpresiva, pero la más prevalente a nivel mundial no es la narcolepsia, es el síndrome de sueño insuficiente, otra de las grandes pandemias que sufrimos los seres humanos, en particular en esta era moderna. Se acompaña también de hiperactividad autonómica diurna, y está relacionada a accidentes vehiculares y riesgo cardiocerebrovascular aumentado por el mismo mecanismo común que ya vimos al inicio. El aumento del tono simpático, el arousal autonómico. Bien, el síndrome de sueño insuficiente es muy común hoy en día. La persona ve reducido su tiempo natural de sueño por un factor externo. Llámese situaciones profesionales, me tengo que parar a las 5 de la mañana porque me voy a hacer hora y media al hospital y tengo que estar aquí antes de ganarle al tráfico. Es una situación cada vez más vista en esta ciudad, que la gente prefiere salir de su casa a las 4 de la mañana para llegar aquí a las 5, se estaciona en su coche, bueno, pues sí, se estaciona en su coche, se estaciona y se echa una siestecita de 5 a 7 en el carro. A veces hasta los niños se traen para dormir con ellos para ganarle al tráfico. Entonces, esa conducta está cada mes difundiéndose y gestándose más, generando un patrón de sueño irregular y bizarro, en la cual la gente dormita un par de horas o una hora más afuera de sus trabajos. Y eso, pues obviamente, nos está conllevando un incremento en el riesgo cardiovascular y en el riesgo de cualquier enfermedad, de muchas enfermedades, ¿ok? Situaciones personales. Aquí no hay otra cosa que haya hecho más daño a la humanidad y a la medicina del sueño en particular que el streaming, ¿de acuerdo? La capacidad que tenemos de tener en el momento el programa que queramos prácticamente. Actividades académicas como la residencia, ya lo mencionamos. Sociales, es que mi novio llega a verme hasta las 11 y pues ni modo, doctor, me lo tengo que esperar porque a esa hora sale, viene de Naucalpan y yo vivo en Xochimilco. Bueno, pues ni modo, pues lo espero y me desvelo. ¿Ok? Familiares, debo esperar a mi esposo para atenderlo, doctor, porque si no, ¿quién le va a dar de comer? Bueno, pues
Finalmente, el tiempo natural de sueño se reduce por un factor externo, no porque el paciente no pueda dormir. Existe casi siempre somnolencia diurna excesiva y se evalúa a través de la pregunta de sobresueño. Ok, cuando no duermes bien, aquí baste recordar que la leptina y la grelina son un sistema coordinado en el cual la grelina aumenta y nos genera sensación de necesidad de comer. Es la hormona que nos da el apetito y la secreta el estómago, mientras que la leptina la genera el tejido adiposo y esta lo que nos da es la sensación de saciedad, ¿de acuerdo? Si no está o está disminuida, pues entonces no nos damos cuenta que ya que estamos llenos y comemos de más, ¿ok? En el sueño, como era de esperarse, hay un incremento en la cantidad de grelina y una reducción en la cantidad de leptina. Así que cuando nosotros le decimos a un paciente obeso y que tiene una cardiopatía, es que tiene que bajar de peso, ¿y qué nos responde? Doctor, como pura ensalada, voy a hacer ejercicio, ya hice todo lo que el nutriólogo me recomendó y mire, sigo igual. No, señor, usted debe de dejar de comer, ya le dije. No, ese paciente, aunque quiera bajar de peso, aunque quiera lograrlo, tiene un desequilibrio de los sistemas de hormonales leptina, grelina, que le hace proclive a estar más y más y más obeso. ¿De acuerdo? Bueno, aquí es un esquema que básicamente les muestro cómo la grelina, después de 2 días de dormir 4 horas en la cama, pues está obviamente en niveles altos, y después de 2 días de dormir 10 horas, pues está en niveles mucho más bajos, ¿de acuerdo? En este caso aquí, esa es la grelina, perdón. En el caso de la leptina, entre menos horas de sueño tengamos, menos cantidad de leptina tenemos y por lo tanto más fácilmente no percibimos el momento de detenernos. ¿De acuerdo? Y obviamente si dormimos un tiempo razonable, nuestros niveles de leptina se elevan y tendemos a mostrarnos más saciados o saciarnos antes de tiempo. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo, Julissa? ¿Tenemos sí? Bueno, ok, ya nos faltan unas 40 máximo, no se preocupen, por cierto. Bien, sobre sueño, decíamos que la privación de sueño o sueño insuficiente se evalúa a partir del sobresueño. ¿Qué es el sobresueño? Es un concepto poco difundido aún en la medicina del sueño, en la cual es el tiempo adicional que dormiríamos en un día en que los factores externos, todos los que mencionamos, no existieran, que nos permitiéramos dormir hasta que quisiéramos. Eso es típico a lo mejor para algunos en un domingo o cuando por fin los hijos se fueron de vacaciones a un campamento en que uno se extiende. ¿Ok? Paso número 1, establecer el número de horas de sueño promedio en días laborales o habituales. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas horas considera que duerme cada noche entre semana? Levanten la mano quién duerme sus 8 horas, como decía el tío Gamboín. ¿Quién duerme sus 8 horas? Nadie. ¿Quién duerme 6 horas como mínimo? Bueno, ¿quién llega a dormir habitualmente 5 horas? Ok. ¿Quién está en el extremo de 4? ¿Hay alguien que duerma 4? Bueno, qué bueno que no, pero 5 ya es preocupante. Ok, bueno, entonces establecer cuántas horas de sueño promedio en días laborales. Ahora, ¿hasta qué horas dormiríamos si no tuviéramos si no tuviera ninguna necesidad de levantarse a realizar alguna actividad obligatoria, como en un domingo, en un día festivo? ¿Cuántas horas dormiría más de lo habitual? Yo podría dormir fácilmente 4 horas extras, fácil, en un domingo. No sé ustedes, póngale 3, 4, 5. Es un parámetro, el sobresueño es un parámetro que no se ha estudiado, pero que algunos postulamos que entre el sobresueño numérico, 5 horas, podría tener una correlación directa con el riesgo cardiometabólico en una forma práctica y rápida. Con el simple hecho de preguntarle a un paciente y que nos responda 5 horas, podríamos ya tener un estimado de. Obviamente, eso implica investigación, cortes y demás, pero es un concepto que es muy prometedor en medicina del sueño y que podría hacer fácilmente el acceso sin necesidad de tener laboratorios y otras cosas, ¿no? Vamos a trabajarlo con ello. Pero lo que sí se sabe es que entre más alto es el valor del sobresueño, es mayor la privación y por lógica sus consecuencias cardiometabólicas. Como dijimos, es una pandemia. Antes de la intervención de la energía, de la invención, perdón, de la energía eléctrica, dormíamos en promedio 9 horas.
Los avances tecnológicos progresivamente se han acompañado de una reducción de los tiempos de sueño, ¿ok? Y esto es más notorio en las grandes urbes. Y también está facilitada por creencias y dichos populares. Al que madruga, Dios le ayuda. Él es muy trabajador, siempre se levanta a las 4 de la mañana, fíjese. Y el otro hijo que tengo, no, ese es bien flojo, hasta las 7 se levanta, ¿no? Y si puede, hasta más. Entonces, también la creencia popular de que dormir poco es bueno, pues está muy arraigada y eso hace que veamos a un dormidor normal como algo más bien, como un hábito poco deseable, ¿no? El hábito de la productividad es algo más admirable que el hábito del descanso, ¿no? Hay una frase de, no me acuerdo de qué pensador chino que decía, no comas todo lo que quieras, no digas todo, no pienses todo lo que, no digas todo lo que piensas, no, no duermas todo lo que quieras y no comas todo lo que quieras también, ¿no? Entonces, la realidad es que no, sí deberíamos de dormir lo más cercano a lo que nuestro cuerpo nos pida, ¿ok? Aquí es una escala visual análoga bimodal en la cual marcamos 7 y 9 horas como un promedio que debería ser lo normal para todos nosotros. Quien duerme menos de 7 o más de 9 horas empieza a incrementar su riesgo cardiovascular de la misma manera. O sea que si ustedes me presumen que durmieron, que acostumbran dormir 13 horas, híjole, pues están igual que si estuvieran durmiendo 3 o 4 horas. O sea, tan peligroso es dormir de más como dormir de menos, como en todo, ¿no? Bien, simplemente por dormir menos de 4 horas tendríamos 73% más de riesgo de obesidad, por el simple hecho de estar menos de 4 horas en la cama cada noche. ¿Ok? Bien, ¿quién recuerda esta pantalla? La tele cuando a las 2 de la mañana queríamos ver algo ya no había nada, no había más que dormirse. O esta pantalla también, no nos quedaba de otra más que descansar, ¿no? O bien, si teníamos suerte de tener cable o parabólica, veíamos llame ya y compre ahora su y qué flojera estar viendo esos anuncios de venta, te vendían cualquier cosa que ni necesitabas y yo apagaba la tele y me dormía, ¿de acuerdo? Pero ¿qué creen? Ahora no, a la hora que sea y en el momento que sea y en donde estés, así estés en el carro, sacas tu celular y abres la plataforma que quieras y tienes acceso ilimitado a una gran cantidad de contenido on demand, ¿sale? Entonces, esto ha hecho que durmamos cada vez menos. Si no fuera suficiente el tráfico, las exigencias de la vida familiar, laboral y cotidiana, por si fuera poco, cuando podemos dormir, nos desvelamos viendo series, ¿de acuerdo? Esta es una droga de diseño que nos genera grandes cantidades de dopamina, estimula nuestro circuito de recompensa y nos hace consumir más y más y más y más. ¿Cómo se siente cuando se acaba una serie que duró 12 temporadas y de repente te quedas así? Se acabó el mundo, volteas a ver tu casa, volteas a ver tus amigos, tu trabajo, se ve miserable, se ve sin chiste, se ve sin gracia la vida. ¿Por qué? Porque en las series todo es emocionante, se muere todo el mundo, se van muriendo uno tras otro, todo el mundo choca, todo el mundo le pasan cosas, y nuestra vida real no es así. Entonces necesitamos buscar un segundo shot de dopamina y engancharnos con otra serie. Entonces, otro gran problema. Bien, ya por penúltimo, se los juro, trastornos del movimiento relacionados al sueño, síndrome de piernas inquietas, que se acompaña de un montón de sensaciones extrañas, bichitos, pellizquitos, como toques, sensación de querer moverlas por algún motivo, sensación de roncha, sensación como de temblor, ¿de acuerdo? Y todas estas cuestiones se acompañan precisamente de una necesidad de moverlas y un alivio al moverlas que predomina durante la noche. El llamado síndrome de piernas inquietas, ahora enfermedad de Willis-Sekbom, porque las piernas inquietas tienen como una connotación chistosa, risoria y que le quita como seriedad, ¿no? Yo me acuerdo en la facultad que un amigo mencionaba el síndrome de piernas inquietas a cada ratito, él estaba muy pegado a la medicina del sueño y la mayoría de los maestros se reían de él y decían chascarrillos porque consideraban que era una cosa como curiosa, cómica, más que una enfermedad. Bueno, también se acompaña de de cambios autonómicos cardiovasculares muy similares a la apnea del sueño y que va a seguir a final de cuentas los mismos caminos. La gran ventaja es que ni es tan frecuente y las alteraciones que se presentan son un poquito menos severas o menos estudiadas quizá, ¿de acuerdo? Y otra cosa, el síndrome de movimientos periódicos de extremidades, que básicamente es el movimiento involuntario durante el sueño que se genera en respuesta
a una gran variedad de trastornos neurológicos. Se cree que los movimientos periódicos de extremidades es una respuesta genérica. Como dolor, esa enfermedad, movimientos periódicos de extremidades, esa enfermedad neurológica. Si me dicen esclerosis múltiple, tiene movimientos periódicos. Alzheimer, tiene movimientos periódicos. Piernas inquietas, también los tiene. Y un TDA tiene movimientos periódicos. Entonces, es una respuesta muy genérica de la integración neurosensorial cerebral a cualquier cosa. Pero bueno, eso también se acompaña de una respuesta autonómica y por ende mayor riesgo cardiometabólico. Y por antepenúltimo, ahora sí se los prometo, ¿cómo trataríamos integralmente los trastornos del sueño? En una diapositiva quiero condensar todo porque pues trastornos del sueño hay 100, ¿no? O más. Entonces, podríamos definir tres grandes grupos de intervenciones: cambios en el estilo de vida, intervenciones conductuales y tratamiento farmacológico o con algo que sea de dispositivos. Cambios en el estilo de vida, los mismos que han establecido sus propias guías de cardiología, que seguramente conocen, ¿no? Que implican realizar ejercicio físico diario, reducir sodio, azúcares, grasas, reevaluar el tratamiento de las enfermedades crónico-degenerativas y reducción del peso corporal, como globalmente hablando. Todo esto va a tener un impacto positivo en cualquier trastorno del sueño. Intervenciones conductuales: establecer medidas de higiene del dormir, respetar los horarios naturales de sueño, evitar privarnos de sueño, sobre todo en el streaming, evitar fármacos con efecto en el sueño, por ejemplo, el alcohol y otras drogas tienen efectos deletéreos en la calidad del sueño. Y si ya tenemos un diagnóstico como tal, bueno, pues un tratamiento con un especialista en trastornos del sueño, un tratamiento específico, según la enfermedad de que se trate. Lo más común es prescribir un CPAP en el caso de los síndromes de apnea del sueño. Y nuestro gran amigo, que es como, como su aspirina para ustedes, para nosotros es nuestra melatonina, que es un medicamento que tiene propiedades antiinflamatorias, antiaterogénicas, antienvejecimiento, potencia la memoria y hace un montón de cosas. Entonces, cada vez lo utilizamos menos como inductor de sueño y hasta para delirium lo ocupamos, ¿no es cierto, Jerónimo? Entonces, esa es otra de nuestros caballitos de batalla. Lo malo es que las recomendaciones hablan de entre 20, 50 y hasta 100 miligramos de melatonina, y las presentaciones que tenemos pues, son de 3 y 5 miligramos. Entonces, no hay bolsillo que aguante 20 tabletas en la noche, ¿no? Ni panza tampoco que aguante, ni estómago que aguante todo eso. Bueno, entonces, conclusiones: el sueño es esencial para el funcionamiento del cuerpo. Se asocian los trastornos del sueño con un deterioro de las funciones cardiovasculares y mayor riesgo de ese tipo de enfermedades. El sueño es una entidad muy compleja, es un estado heterogéneo y se puede en un momento dado asociar con una disfunción cardiovascular en sujetos susceptibles. Y hay que entender el sueño como un concepto multidimensional. No se trata solo de dormir 8 horas, se trata de hacerlo con calidad, se trata de hacerlo en un lugar adecuado, se trata de hacerlo sin enfermedades y además se trata de que durante el día estemos bien activos y bien alertas. Esas cinco esferas del sueño se deben de cumplir. No solo importa el dormir mucho o el dormir las horas suficientes, ¿ok? En consulta externa, sé que ustedes tienen en sus guías el Stop Bang, que es una escala que evalúa la probabilidad de tener apnea del sueño. Nosotros usamos en la práctica una escala un poquito más rápida, pero básicamente los pacientes que tienen bajo riesgo de apnea pueden ir a recomendaciones de higiene del sueño y medidas higiénico-dietéticas. Quienes tienen muy alto riesgo de apnea del sueño pueden salir con un estudio cardiorrespiratorio simplificado en su domicilio, y quienes tienen un riesgo intermedio, pues lo ideal es que vayan a polisonografía estándar en el gabinete, en el laboratorio. ¿Ok? Bien, ¿qué tenemos que hacer en la consulta externa con todos nuestros pacientes cardiológicos? Bien, ¿qué tenemos que hacer? Interrogar tiempo de sueño habitual. ¿Alguien quiere ser voluntario para responder? ¿Nadie quiere ser? Doctor Antonio León. Hola, señor Antonio. ¿Cuánto tiempo de sueño habitualmente duerme cada noche? Del 1 al 10, ¿cuánto le pondría a la calidad de su sueño? 10 es excelente, 1 es pésima. Ok, ¿ronca?
Si toman, si no toman, no ronca. No. Ok, perfecto. Más adelante le vamos a aplicar una escala, si no es que ya la llenó en su historia clínica. Del 1 al 10, ¿cómo calificaría la continuidad y la duración de su sueño? 10. 10, perfecto. Ujú. Ok, muy bien. Si se dan cuenta, en menos de un minuto ya hicimos la evaluación, así como el cribaje es súper básico. Si alguna de las preguntas nos da positivo, entonces ya podemos decidir hacerle un estudio más avanzado, ya podemos ir a hacer una polisonografía u otra cosa. Pero esto, el interrogatorio básico, nos lleva menos de un minuto. Observe circunferencia de cuello, índice de masa corporal y la apertura, la clasificación de Malampati, de la apertura de las fauces, nos da una idea de las gargantas estrechas que pudieran tener predisposición al ronquido y referir a estudio o a clínica según la tabla. Bien, y por último les dejo, bueno, este es un cribado rapidísimo de apnea del sueño. Básicamente, a tu circunferencia del cuello le agregas 3 puntos si roncas, 4 puntos si tu pareja dice que tienes apneas, y si tienes hipertensión arterial, le agregas otros 4 puntos. Esto se puede hacer en segundos, y si tienes menos de 42 puntos de la suma total, tu posibilidad de tener apnea del sueño es baja. Si tienes más de 48, tienes una probabilidad alta. Y esto se hace hasta en la calle, hasta en una clínica de pueblo. Y por último, esta que es la escala que les recomienda su academia americana, la pueden descargar aquí, la pueden compartir con sus pacientes, la pueden incluir en su expediente clínico digital o físico, o la pueden poner ahí en donde está su sala de espera para que el paciente haga su cuestionario de stop bang y les diga si en un momento dado tiene alto riesgo de apnea del sueño. Y bueno, mi mensaje básicamente es: duermes bien, vives mejor. Esa es mi hija y bueno, mi perrita. Bueno, pues muchas gracias por su atención.